no le afectaba solo a él, sino a su familia y a toda la nación. Por eso la crisis, dijimos, era una crisis muy, muy grande. Pero la reacción de Josafat, si usted va a 2 de Crónicas capítulo 20, por favor, ubíquese ya ahí en 2 de Crónicas capítulo 20. Lo que dijimos hace unos domingos es que la reacción de Josafat fue humillar su rostro para consultar a Jehová. Y dijimos que el problema no es la crisis que pueda venir delante de nosotros, sino la manera en que reaccionamos ante la crisis. Y aquí vemos un ejemplo tan imitable en Josafat en cuanto a la actitud que toma para enfrentar la crisis. Y él toma la reacción de humillar su rostro para consultar a Jehová, dice en el versículo 3. Y también guió a su pueblo a volcarse al Señor para pedir ayuda, para pedir socorro, para pedir auxilio. Esto aparece en el versículo 4. No voy a retomar lo que estuve señalando en estos versículos hace algunos domingos, como repito, porque esta mañana quiero continuar con este pasaje, pero para aprender otras reacciones, otras actitudes que nosotros debemos imitar en Josafat y el pueblo de Judá en este pasaje, para enfrentar la crisis. Cómo nosotros enfrentamos la crisis que pueda venir a nuestras vidas. Esta mañana entonces revisaremos estos otros versículos en el pasaje y veremos las acciones no solamente del pueblo, no solamente de Josafat, sino también las acciones de Dios en respuesta a nuestras acciones, a nuestras actitudes. Así que estamos ubicados en 2 de Crónicas capítulo 20 y comenzamos desde el versículo 5 y vamos a encontrar versículo 5, algo muy, muy importante en estos versículos que vamos a leer. 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 5 ahora. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Judá, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Por favor, ahí, si usted tiene la oportunidad de subrayar, subraye, porque ahora en los dispositivos electrónicos también está la posibilidad de subrayar. Así que si usted tiene la posibilidad de ahí, subraye por favor esa expresión, porque vamos a explicar o vamos a ver algunas cosas importantes sobre esta expresión, Dios de nuestros padres. Y hace una pregunta Josafat aquí, pero es una pregunta retórica. Y déjenme recordarles que las preguntas retóricas tienen una respuesta lógica. Cuando es una pregunta en modo negativo, la respuesta lógica va a ser sí, de manera positiva. Cuando es la pregunta de manera positiva, entonces la respuesta lógica va a ser negativa. De tal manera que cuando dice aquí: no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Y la respuesta sería sí. Si eres el Dios de los cielos, si eres el Dios que tiene dominio sobre todos los reinos, si eres el Dios que en tu mano está tal fuerza y poder que no hay quien resista en esta tierra para ti. ¿Está conmigo esta mañana? Ahora, esta expresión, dijimos, Dios de nuestros padres, recuerda la relación que Dios estableció con las generaciones pasadas a Josafat y su pueblo. Recuerda la relación, repito, recuerda la relación que tuvo el pueblo, o más bien las generaciones pasadas de Josafat y su pueblo.
Esta expresión, hermanos, es parecida a esa frase que se repite en muchos lugares del Antiguo Testamento. Esa expresión que dice: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Es la misma expresión: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Y esta expresión se refiere a esta relación especial que Dios estableció con estos patriarcas, pero juntamente con su generación. Es decir, con Abraham y su generación, con Isaac y su generación, y con Jacobo y su generación. Se refiere entonces a esa relación especial, incluso aquel pacto que hizo con su pueblo y que lo repetía con Isaac y con Jacobo. Lo hizo con Abraham, lo repitió con Isaac y lo repitió con Jacobo, recordando ese pacto con cada generación. En otras palabras, Dios desarrolló una relación estrecha, desarrolló una relación especial con estos patriarcas, pero juntamente con sus generaciones. Entonces, cuando Josafat está diciendo Dios de nuestros padres, está recordando entonces ese Dios que tuvo esa relación con sus generaciones pasadas. Ahora, ¿qué está queriendo destacar Josafat con esta expresión? Por eso dije, subraya esta expresión, porque vamos a explicar, vamos a ahondar un poco sobre esta expresión. Y la pregunta es, ¿qué está queriendo destacar Josafat con esta expresión? Y hay dos cosas por lo menos que quiero señalar sobre lo que Josafat está queriendo resaltar con esta expresión: Dios de nuestros padres. Recuerde, Dios de nuestros padres. Y para que se le quede, repítaselo al que está a la par suya: Dios de nuestros padres. Dígale al que está a la par suya: Dios de nuestros padres. La primera cosa que Josafat quiere resaltar con esta expresión es el reconocimiento de la fidelidad de Dios. Escuche, se lo repito. Lo que Josafat está queriendo resaltar con esta expresión, Dios de nuestros padres, es el reconocimiento de la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Por eso dice Dios de nuestros padres. Y luego habla acerca de quién era ese Dios de sus padres. ¿Cómo era ese Dios de sus padres? Lo mencionamos hace un momento ahí en el versículo 6. Era el Dios de los cielos, el que tiene dominio sobre todos los reinos y las naciones, el que tiene la fuerza y el poder, que no hay nadie que le resista. Lo que Josafat entonces está diciendo, escuche esto, como que Josafat estuviera diciendo al Señor: tú fuiste esta clase de Dios para nuestros padres. Tú fuiste un Dios soberano, un Dios poderoso. Tú has sido ese Dios para nuestras generaciones. En cada generación tú has sido, óigame esto, en cada generación tú has sido el Dios de los cielos. Tú has sido el que ha tenido dominio sobre todos los reinos y las naciones. Tú has sido el que ha tenido fuerza y poder, que no hay nadie que te resista. Tú eres quien ha sido para cada generación ese tipo de Dios. Tú fuiste de Dios para nuestros padres, para cada generación, y sigues siendo el mismo Dios. Eres fiel. La segunda cosa que Josafat quiere resaltar con esta frase, Dios de nuestros padres, tiene que ver con el cuidado sobre su pueblo. Dijimos que la primera cosa que Josafat quiere resaltar con la expresión Dios de nuestros padres es el reconocimiento de la fidelidad de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios. Fuiste el Dios de aquella generación, fuiste el Dios de aquella generación, y tú sigues siendo el Dios de esta generación. Pero con esto, la segunda cosa que Josafat resalta es el cuidado de Dios sobre su pueblo.
lo que implica el reconocimiento de la fidelidad de Dios en esta situación de crisis para Josafat, mis queridos hermanos, es la esperanza del cuidado de Dios. Escuche, lo que esta expresión significa para Josafat es la esperanza del cuidado de Dios. Si tú eres el mismo, porque la implicación es esta, mis hermanos, si tú eres el mismo Dios de nuestros padres, si tú eres el mismo Dios quien ha sido en cada una de las generaciones, implica que de la misma manera que cuidaste a aquella generación, también vas a cuidarnos a nosotros. Si has sido fiel para guardar todas las generaciones de nuestros padres, estoy seguro que serás el mismo Dios quien cuidará también de nosotros. De tal manera que Josafat está desarrollando una esperanza en la fidelidad de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos conocer a ese Dios de las generaciones pasadas, que guardó a las generaciones pasadas, porque ese mismo Dios quien cuidó a esas generaciones es el mismo Dios que nos cuida a nosotros también ahora. Y desarrollar esperanza, que si Dios ha guardado aquellas generaciones de sus manos y ha tenido cuidado de ellas, tendrá también cuidado de nosotros. Ahora, hay algo muy importante que encierra todo esto que hemos hablado en cuanto a la fidelidad de Dios y el cuidado de Dios. Escuche, fidelidad de Dios y cuidado de Dios. Esta expresión, Dios de nuestros padres, no solo resalta la relación de cada generación que desarrollaron con Dios, sino que también resalta la fidelidad de Dios y su cuidado para con cada una de estas generaciones. Pero todo esto, y escúcheme, todo esto encierra una expresión importante que yo le llamo legado. Todo lo que hemos visto hasta el momento en estos versículos tiene que ver con el legado. La relación que los padres de las generaciones pasadas de Josafat desarrollaron con el Dios de pactos. La fidelidad que vieron de ellos y su cuidado se encierra en algo muy importante que se llama legado. Este es el legado que las generaciones dejaron, transmitieron a sus hijos o a sus siguientes generaciones. Dios de nuestros padres significa el legado que hemos adquirido de nuestros padres. Nuestros padres nos transmitieron es el conocimiento de este Dios a quien nosotros estamos clamando. Y sabe que legado, y escuche esto, se refiere a lo que se deja o se transmite a sucesores. Escuche la definición de legado. Legado se refiere a lo que se deja o transmite a sucesores, ya sea material o inmaterial. También puede referirse, escuche esto, a herencia cultural, ideas, valores, incluso la influencia que una persona o grupo deja para las generaciones futuras. Me llamó mucho la atención esta definición de legado, porque legado es la transmisión de algo material o inmaterial, en este caso de algo espiritual, a las generaciones sucesoras. Pero también es una herencia, y en este caso una herencia espiritual que se deja a las siguientes generaciones. Pero también legado es la influencia que una persona o un grupo de personas ejerce sobre otro grupo para las generaciones futuras. Y esto me hizo pensar en algo tan importante para nosotros en esta generación. Hablando del legado espiritual.
El legado espiritual que los padres dejamos a nuestros hijos. La pregunta: ¿qué clase de legado estamos dejando nosotros a la siguiente generación? ¿Qué clase de legado espiritual? ¿Qué clase de legado de cristianismo, de vida cristiana estamos dejando nosotros para la siguiente generación? La expresión de Josafat, Dios de nuestros padres, escuche, se refiere al conocimiento que sus generaciones anteriores tenían, que sus padres tenían, y que lo transmitieron hacia la siguiente generación y hasta la siguiente generación y la siguiente generación. Sin duda, esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, ¿se hereda la fe? Porque si hablamos que el legado es una herencia, ¿se hereda la fe? No. Legado también tiene que ver con influencia. Legado también tiene que ver con modelaje, con aprendizaje. Por supuesto que la fe no se hereda, pero la fe como tal no se hereda. Sin embargo, la manera en que se vive la fe sí se hereda. La manera en que se vive la fe sí se hereda. Es decir, la manera en que yo vivo la fe lo voy a transmitir hacia mis hijos, porque ellos van a ver la manera en que yo vivo mi fe, y ellos imitarán también la fe que yo estoy desarrollando en el Señor. Por supuesto, en la vida de nuestros hijos tiene que haber un encuentro personal con Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Pero la manera en que nosotros vamos a vivir la fe será el legado que nosotros dejemos para las siguientes generaciones. ¿Qué clase de legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué clase de legado estamos dejando a la siguiente generación? ¿Sabe cuál es mi preocupación, amados hermanos? Mi preocupación es que estemos dejando una generación vulnerable a la perversidad del mundo hoy día. ¿Sabe por qué digo que estamos dejando una generación vulnerable? Porque estamos creando una generación de jóvenes indiferentes a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos indiferentes a Dios. Estamos dejando un legado a una generación que no quiere comprometerse con Dios. ¿Por qué? Porque somos una generación que no queremos comprometernos con Dios. Hermanos, estamos desarrollando una vida cristiana muy a nuestra manera, muy a nuestra comodidad, muy a nuestras conveniencias. Y eso me preocupa. Y por eso declaro esta mañana esta gran verdad, para que nosotros, los que estamos aquí, asumamos nuestra responsabilidad y revisemos qué clase de legado estamos dejando delante o a la siguiente generación. Estamos teniendo una generación de cristianos tan permisiva a una vida pecaminosa. No importa. Yo puedo venir a la iglesia, venir a cantar, y no importa cómo estoy. Me contaba una persona que trabaja en Uber, que recogió a una muchacha de un, ¿cómo le llaman esos lugares de
de fiesta, de fiestas nocturnas. Una discoteca, un antro, ¿cómo es? Discoteca, dejémoslo ahí pues, para no pelearnos. En una discoteca. Esta muchacha salió borracha de ese lugar. Y el que llevaba el Uber le dice: ¿a dónde la llevo? Lléveme a la iglesia tal, porque hoy me toca servir. Lamentablemente, estamos permitiendo en la iglesia una vida cristiana tan permisiva al pecado. ¿Cómo viene hoy usted delante de Dios? ¿Cómo se preparó usted para venir a adorar al Señor? Padres, ¿qué tipo de vida cristiana estamos modelando delante de nuestros hijos? ¿Qué tan serio están tomando nuestros hijos la vida cristiana a raíz de lo que nosotros modelamos delante de ellos? Yo le decía a José Armando, cuando apenas comenzaba este pensamiento del ¿cómo se llama? De los gustos, ¿cómo se le llama eso? De las preferencias sexuales, ¿no? Yo le decía a José Armando hace años, le digo, el problema que se avecina, le digo, es que ustedes como hijos nuestros lo van a tolerar este pensamiento. No van a ir en contra de ese pensamiento, sino simplemente lo van a tolerar. Pero sus hijos lo van a ver como algo muy normal. Ya no solo es tolerar, sino verlo algo normal. Y lo más grave es que sus nietos ya lo van a practicar. Hermanos, el mundo está deteriorándose. Y necesitamos levantar una generación que esté comprometida con Dios. Hoy ya no se habla de santidad en las iglesias, porque vivimos un cristianismo muy a nuestra manera. ¿Y sabe qué es la moda de las iglesias hoy día? Preparar los cultos para que la gente se agrade del culto. Y hacemos una especie de show cada domingo para que el siguiente domingo la gente tenga deseos de regresar. Con este mensaje que estoy dando, es posible que muchos de ustedes ya no quieran regresar la próxima semana. Pero mi responsabilidad es hablar de la verdad de la palabra y lo urgente que nosotros debemos ver, acercarnos a Dios, consagrar nuestras vidas a Dios, asumir la responsabilidad nosotros los padres y modelar realmente un cristianismo serio delante de nuestros hijos. La primera cosa entonces es el legado. Pero la segunda cosa que quiero señalar es el conocimiento personal que todos necesitamos tener de Dios. Allí en el versículo 7, ya Josafat cambia la expresión de Dios de nuestros padres y ahora la cambia por Dios nuestro. ¡Qué maravilloso, mis amados hermanos! Él cambia de la expresión de un Dios en cierta manera impersonal a un Dios personal. De un Dios de otros al Dios nuestro. Versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le dice a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y versículo 9 dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos. Y lea bien esto, por favor, deténgase a leer conmigo. Nos presentaremos delante de esta casa. ¿Delante de dónde, hermanos? Delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Y luego, ¿qué, hermanos? Y tú nos oirás y salvarás.
Ahora, esto que está hablando Josafat ahora mismo son prácticamente las palabras de Salomón. La petición de Salomón cuando se inauguró el templo. Si usted retrocede unos capítulos anteriores en este libro, en el capítulo 7 para ser más exactos, cuando Salomón está dedicando el templo, la petición de Salomón era esta: que cuando se presente el pueblo en este lugar, tú los vas a oír. Y si han experimentado desgracias, lo estoy parafraseando, si han experimentado tribulaciones a causa de su pecado, tú los vas a oír si ellos vienen arrepentidos a ti. Esto es lo que está diciendo Josafat. Está recordando las palabras de Salomón, ya podríamos decir las palabras, las acciones de su propia generación. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, mis amados hermanos, en este pasaje? Lo que estamos viendo aquí es que Josafat confiaba en esa fidelidad. Recuerde que lo que Josafat señalaba con la expresión Dios de nuestros padres era la fidelidad de Dios para con las generaciones anteriores. Pero aquí lo que Josafat está señalando es la confianza en la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Dios había prometido que quien se presentara delante de él en ese templo arrepentido, quien viniera orándole a él. ¿Se recuerda usted de Segunda de Crónicas 7:14? ¿Se recuerda? Es el pasaje más famoso. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Era la promesa de Dios. Josafat está confiando en esa fidelidad. ¿Por qué? Porque él y su pueblo, hermanos, habían entrado en esa relación del Dios de sus padres. Apenas, hermanos, en el capítulo 19, si usted regresara, se ve como Josafat había rendido su vida a Dios, se había arrepentido. En el versículo 3 del capítulo 19, si usted lee conmigo, por favor, y dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Y que dice: y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat se había arrepentido, se había volcado al Señor, en contraposición a la actitud de aquellos reyes que hicieron lo malo delante de Dios, que le dieron la espalda a Dios, que se alejaron de Dios. Josafat, por lo contrario, cambió el camino, cambió su manera de vivir y se rindió al Señor, hizo lo que Dios pedía y ajustó su vida a la voluntad de Dios. En otras palabras, Josafat había hecho lo de Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Se había humillado delante de Dios y se había convertido de sus malos caminos. Y entonces, sobre esta verdad, Josafat confiaba en la fidelidad del Señor. Mis amados hermanos, Dios es fiel. Él siempre es fiel en sus promesas. Si nosotros nos volcamos a Él, si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, Él dice su palabra que Él va a perdonarnos, va a limpiarnos de todo pecado y va a sanar nuestra tierra, va a restaurar nuestra vida. Él va a restaurar nuestro matrimonio, Él va a restaurar nuestra relación personal con Él. Pero es importante y necesario que nos volquemos a Él. Ahora, lo que esto me señala a mí, mis amados hermanos, en esta expresión de Dios, el Dios nuestro,
que ya no es Dios de nuestros padres, sino ya es Dios nuestro. Lo que refleja es ya ahora una experiencia personal de Josafat y su pueblo para con Dios. Ya no es el Dios de sus padres, sino es el Dios de ellos. Jóvenes, mis queridos hermanos, yo no sé si usted viene de un hogar cristiano y cree que porque porque nació y creció en un hogar cristiano, usted tiene una relación personal con Dios. No se engañe, mis queridos hermanos. Jóvenes, señoritas, hermanos que crecieron en un hogar cristiano, pero que no han tenido una experiencia, una relación personal con Dios, que no es el Dios de ustedes, no es el Dios nuestro, es el Dios de nuestros padres todavía. Por eso algunos jóvenes dicen: bueno, yo no soy cristiano, mis papás son los cristianos. Tú necesitas una experiencia personal con Dios, un nuevo nacimiento. Vea que cuando Jesús ve a Nicodemo, con todo el conocimiento que tenía de la ley, con toda el lugar que ocupaba entre los líderes religiosos en ese tiempo, lo primero que le dice el Señor Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. No es la cantidad de tiempo, de años que usted está en la iglesia. No es si usted nació en un hogar cristiano, es si usted ya ha tenido la experiencia personal con Dios en el nuevo nacimiento. Porque si usted no ha nacido de nuevo, si usted cree que es cristiano solo porque nació en una iglesia cristiana, porque creció en una iglesia cristiana, porque creció en un hogar cristiano, déjeme decirle que usted todavía tiene al Dios de sus padres, pero no es el Dios suyo todavía. Asegúrese. Y padres, aseguremos de que nuestros hijos en realidad tengan una relación personal con Dios. Que no sea el Dios nuestro el que ellos están buscando, sino que también sea el Dios de ellos. Sus padres habrán tenido su propia experiencia con el Dios de Israel. Pero Josafat ahora dice: tú eres nuestro Dios ahora. Recibimos el legado de nuestros padres, pero ahora tenemos nuestra propia experiencia contigo. Ahora tú eres el Dios nuestro. Tú eres Dios nuestro. Jóvenes, ¿puede decir usted ahora: tú eres el Dios mío? ¿Tú eres el Dios nuestro? ¿O todavía usted está con el Dios de sus padres? Ahora, necesitamos entonces una relación personal con Dios. Recibimos un legado, pero necesitamos experimentar esa relación personal con Él. La tercera cosa es el reconocimiento de nuestra incapacidad delante de Dios en medio de la crisis. Si está conmigo en el versículo 12, estamos en 2 de Crónicas capítulo 20 y ahora estamos en el versículo 12. Dice Josafat: oh Dios nuestro, otra vez, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. No hay fuerza en nosotros contra tan grande multitud. Lo más terrible que nosotros podemos hacer en la crisis es confiar en nuestra propia capacidad, ni menos acudir a otras personas, acudir al vecino, al primo, al tío, al papá o a la mamá. La actitud conveniente es que reconozcamos nuestra incapacidad y podamos volcarnos a Dios. Solo tú eres el único que puedes ayudarme. Mira, me van a dejar sin trabajo, Señor. Solo tú eres el único que puedes ayudarme. Señor, mira, mi negocio está muy mal. Solo tú me puedes ayudar.
Señor, mira la enfermedad que estoy teniendo, solo tú me puedes ayudar. No son los médicos, no es el dinero, no es el negocio, no es mi trabajo, no es el jefe, es Dios. Yo me considero impotente, incapaz y me humillo delante del Señor. La semana pasada hablamos acerca de la humildad o la humillación de Josafat ante Dios en medio de la crisis. Hermanos, necesitamos reconocer nuestra impotencia delante de Dios y rendirnos a Él. Señor, lo dejo en tus manos. Padre, esta enfermedad la dejo en tus manos. Señor, esta situación del negocio lo dejo en tus manos. Padre, ese trabajo lo dejo en tus manos. Ese hombre lo dejo en tus manos. Esa mujer la dejo en tus manos. Ese hijo lo dejo en tus manos. Todo lo dejo en tus manos. Sé tú, porque yo no puedo hacer nada con ello. Solo tú nos puedes ayudar. Solo tú nos puedes ayudar. Reconocimiento de nuestra incapacidad. La cuarta cosa es la respuesta que Dios da al clamor de sus hijos. Escuche, la respuesta que Dios da al clamor de sus hijos. Vea lo que el Señor hace en respuesta al clamor de Josafat. Versículo 13. Y todo Judá, el clamor de Josafat y su pueblo, por supuesto. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y oiga lo que dijo Jehová a través de este profeta. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vea la promesa de Dios hacia su pueblo, el clamor de su pueblo. Y alguien podría decirme: pero esta promesa se le dio a Israel en ese momento. Hermanos, estamos hablando de la fidelidad de Dios, que el mismo Dios que cuidó a aquella generación cuida a la otra, cuidó a la generación de Josafat. Es el mismo de Dios que cuida a esta generación también. Es el mismo Dios que en su fidelidad ofrece también la misma solución y da la misma promesa. ¿Y cuál es la promesa? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Qué interesante. Dios mismo reconoce la realidad en la que se encontraba este rey y su pueblo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que era una multitud muy grande la que venía contra ellos. Hermanos, Dios conoce nuestra realidad. Dios conoce la situación. Dios conoce lo grande que para nosotros es ese problema. Dios conoce la dificultad que tiene esa crisis para nosotros. Dios conoce la incapacidad que tenemos incluso para darle solución. Pero sobre esto Él nos dice: no teman. No teman. No miren lo grande del problema. Mírenme a mí, vean mi fidelidad. Josafat confiaba en la fidelidad de Dios para decir: tú que cuidaste al pueblo, tú que cuidaste a nuestros padres, a las generaciones de nuestros padres, yo sé que tu fidelidad hará que también nos cuides a nosotros. Y ese mismo Dios es el que nos dice a nosotros esta mañana: no teman, vean mi fidelidad. La fidelidad de Dios permanece desde los siglos hasta los siglos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Su fidelidad es para siempre. Su fidelidad es eterna. De tal manera que no solo Josafat podía confiar en la fidelidad de Dios, yo también puedo confiar en la fidelidad de Dios, que me dice: no temas del problema tan grande que tú tienes. No temas, ni os amedrentéis. Dice, ¿por qué? Y aquí está la segunda cosa tan importante.
Gracias, Señor. Porque dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El no temer no es porque al final yo soy el que voy a enfrentar ese problema, sino es Dios quien enfrenta mi problema. Mi problema está en las manos de Dios. Él es el que va a darle solución. Yo no sé ni cómo hacerlo. Yo no le encuentro ni pies ni cabeza. Yo no sé ni por dónde empezar, ni por dónde finalizar. Pero Dios es el que está trabajando en mi problema. Dios es el que está trabajando en el asunto. Yo no veo nada ahora mismo. No le encuentro ni pies ni cabeza. Pero Dios está trabajando en ello. Porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Él es el que está trabajando en su salud. Él es el que está trabajando en su familia. Él es el que está trabajando en su carácter. Él es el que está trabajando en su hijo. Él es el que está trabajando en su hija, en su esposa, en su esposo. Él es el que está obrando. La guerra no es suya. No es usted que con bibliazos tiene que cambiar a su marido. No es usted que con bibliazos quiera cambiar a su esposa. Es Dios quien tiene que obrar. Y les cuento que a mí me dan ganas también en algún momento de darles de bibliazos a algunos en esta iglesia. Sí, pero el Señor me recuerda esto: no es tuya la guerra es de Dios. Y Él es el que va, Él es el que maneja el asunto, Él es el que está a cargo de todo. Solamente no temas y confía. De Jehová es la guerra. Hay un famoso pensamiento que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Dios es grande. Mi problema es grande, pero mi Dios es más grande todavía. Y es más, su fidelidad es inagotable. Y Él sabrá darle solución a su manera y en su momento. Versículo 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Solo paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Cuando la guerra es de Dios, yo suelto el asunto. Cuando reconozco que Dios es el que está en control, yo me despreocupo del asunto. Ya. Hay algunos que le dicen al Señor: Señor, súbete a mi barca, porque si tú vas en mi barca, no tengo más temor. Pero el asunto aquí es no solamente que Dios esté en la barca, sino que Dios tome el control de la barca. Es el asunto que si Dios está conduciendo la barca, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, porque lo más importante es que su presencia está con nosotros, porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado. Interesante. ¿Qué es lo único que tenía que hacer Israel, hermanos, aquí en este pasaje? No sé si usted está conmigo. ¿Qué es lo único que tenía que hacer Israel? ¿Ah? ¿Qué es lo único que tenía que hacer Israel? Confiar, estar quietos y ¿qué? Y visualizar lo que Dios iba a hacer. Ese jefe que le está hostigando, solo déjenos las manos del Señor y vea lo que Dios va a hacer. Ese problema que está teniendo en su casa, en su familia, en su trabajo, en su negocio, en su salud, solo vea lo que Dios va a hacer. Pero eso significa estar expectante de Dios. Estar expectante de Dios. Dejar todo en las manos de Dios y esperar a ver lo que Él va a hacer. Significa confianza. Significa confianza.
y de ahí viene la paz del Señor. Pero la última cosa, y con esto termino, tiene que ver con la fe que provoca una adoración en medio de la crisis. Una fe que provoca una adoración en medio de la crisis. Versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré. ¿Para qué, hermanos? ¿Están conmigo? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya, gloria a Dios. Vea la actitud que tomó el pueblo. Solo escuchó la promesa de Dios y su actitud cambió. Mire que la circunstancia no había cambiado todavía. Los del ejército no habían llegado con todo su armamento. La guerra no había comenzado, pero ellos ya tenían adoración en sus labios. Ellos habían cambiado de actitud porque creyeron en la promesa que Dios les había dado. ¿Sabe por qué nosotros no podemos adorar en medio de la crisis? Porque estamos esperando los resultados todavía. Hay alguien que me dijo: yo quiero que Dios me sane para que cuando me haya sanado yo testifique de Él. Le dije: sabes, comienza a testificar de Él ahora mismo. Porque nosotros no somos, dice, de los que andan por vista, sino de los que andan por fe. El creerle a Dios puede crear una actitud de adoración en nosotros, que aunque las circunstancias no han cambiado y siguen siendo las mismas, yo me vuelco a adorar al Dios que me da su promesa, que en su fidelidad Él me levantará, que en su fidelidad Él me rescatará y dará solución a mi necesidad y a mi problema conforme a su divina voluntad. Hermanos, les exhorto, les animo en esta hora a que tengamos un corazón lleno de adoración. No importa la circunstancia que estemos atravesando ahora mismo, sino que creamos al Dios de nuestros padres, creamos al Dios nuestro, que es fiel en las generaciones pasadas y lo será en nuestra generación. Pero la pregunta es: ¿qué clase de legado vamos a dejar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones? ¿Seremos una generación indiferente a Dios? ¿O seremos una generación entregada a Dios? Una generación consagrada a Dios, una generación creyente a Dios, una generación que vive su fe en sus acciones, en su servicio, en su caminar, en su conducta, en su forma de vivir. ¿Seremos esa generación que manifiesta su fe, o somos una generación indiferente, una generación que se acomoda al ofrecimiento del mundo? Yo veo con mucha tristeza que el mundo se ha metido más bien en la iglesia. La iglesia se ha dejado influenciar por el mundo en lugar de la iglesia influenciar al mundo. Hermanos, influenciemos en nuestros hijos. Influenciemos nuestra fe en nuestros hijos. Dejemos un legado que levante una generación que conozcan también a Dios, que puedan decir ellos mismos: tenemos al Dios de nuestros padres, pero también es el Dios nuestro. Póngase de pie, por favor. Y no sé si los de adoración puedan venir y tocar ese canto